Hola, bienvenido a este tutorial en donde vamos a conocer y empezar a trabajar con InDesign. Este es un programa que te sirve para crear casi cualquier tipo de diseño, tanto digital como impreso, pero principalmente está enfocado al desarrollo editorial. Para entender lo que vamos a aprender en esta introducción al programa, les voy a platicar sobre la distribución del contenido o lo que también se conoce como planillo de revista. Analizando los elementos que compone cada página, tenemos en primer lugar los márgenes. El siguiente elemento son las columnas, en donde vas a decidir en qué distribución va a quedar tu contenido. Este puede ser en 2 o 3 columnas, incluso hay páginas que manejan 4. Posteriormente vas a encontrar los medianiles, que es la separación que hay entre las columnas. A mayor cantidad de columnas, más pequeño el medianil. No puede faltar el hablar de las cajas de texto, que es el componente principal dentro de las páginas de la revista, así como los contenedores de foto, que es otra parte también fundamental dentro de la misma. Cuando estás planeando el contenido es bien importante prestar atención al orden de lectura, que suele ser en orden de izquierda a derecha, arriba y abajo, como si se tratara de una diagonal, el orden en Z y por último el movimiento en V. Bien, entonces vamos a trabajar en InDesign. Cabe aclarar que no importa qué versión tengas, cualquiera de ellas te puede servir. Simplemente lo que vas a notar es que las herramientas a lo mejor cambian un poquito de apariencia, pero en esencia todo sigue siendo igual. Para este ejemplo vamos a iniciar creando un documento nuevo. En la parte superior te van a aparecer diferentes categorías y esto nos demuestra que InDesign tanto te puede servir para diseños digitales como para diseños impresos. En este ejemplo vamos a utilizar la categoría imprimir y vamos a seleccionar el tamaño carta. A continuación lo que vamos a hacer es titular tu proyecto. Lo que sigue es decidir si nuestra revista va a quedar en vertical, como suele ser la gran mayoría de revistas, o si vamos a hacer una publicación horizontal. En este caso vamos a dejarlo así y a continuación nos pasamos al modo páginas. Podemos iniciar creando 4 páginas y esta casilla que viene señalada como páginas opuestas nos va a permitir que las hojas queden individuales o armados en pliegos. Para muestra vamos a ver un ejemplo. Si inicio mi proyecto habiendo desactivado la opción páginas opuestas, lo que voy a observar es que todas las hojas quedan individuales, similar a un documento de Word. En cambio, si yo dejo activada esta opción páginas opuestas, lo que va a ocurrir es lo siguiente. En apariencia hemos iniciado nuestro proyecto todavía con una página individual, sin embargo, esta en realidad es la página 1, la que corresponde a la portada. Si yo bajo aquí con la barra de scroll, voy a observar que tanto la página 2 y la 3 vienen pegadas armando precisamente un pliego. Esto es lo que se refiere a las páginas opuestas, de tal manera que la contraportada o la página 4, que es la última, sería también esta en individual. Antes de seguir adelante, vale la pena terminar de ver las opciones que encontramos en esta ventana inicial. Tenemos esta opción columnas, en donde ordinariamente nos va a poner la opción 1, pero vamos a cambiarlo a 2 y el medianil lo vamos a dejar así. Ahora sí, con toda confianza vamos a darle clic en crear y acto seguido nos va a poner el documento como lo estábamos viendo anteriormente, con la diferencia de que ahora vemos distribuido en 2 columnas y esto gracias a las líneas guía que nos aparecen aquí. Esta línea representa el margen y estas 2 líneas representan el medianil, por lo tanto esta es una columna, esta es la segunda columna. En la parte superior encontramos los menús habituales, en donde dentro vamos a encontrar todas las herramientas de las que dispone InDesign. Mi propuesta es solamente enfocarme en aquellas herramientas que más vas a estar utilizando de acuerdo al ejercicio que vas a ir aprendiendo, y de esta manera vas a tener mayor seguridad para iniciar el trabajo en InDesign. Del lado izquierdo tenemos las herramientas habituales similares a cualquier otro programa de diseño que hayas utilizado anteriormente. Del lado derecho tenemos los paneles de trabajo, muy útiles para cuando estás ya en un flujo de trabajo constante. Vamos a empezar analizando el panel de páginas, en donde aquí nos muestra la cantidad de páginas que ya determinamos desde el inicio del documento y aquí nos muestra a manera de miniatura todas y cada una de las páginas que lo componen. De esta manera vas a poder ubicar mejor qué información es la que vas creando en cada una de las páginas y cómo las vas a acomodar. Uno de los primeros cambios que vamos a tener en consideración es la distribución de columnas aquí en la portada. Por lo regular las portadas no se rigen por la distribución de columnas, sino que hay un poco más de libertad para diseñarlas. Por lo tanto, si queremos conservar que el resto de las hojas estén en 2 columnas y solamente cambiar la primera a una columna, vamos a hacer lo siguiente. Es bien importante que te asegures de que está señalada la página 1 para que solamente se vea afectada esta. A continuación lo que vas a hacer es irte al menú maquetación y vamos a señalar márgenes y columnas. En la ventana que te aparezca a continuación vamos a cambiar el número de columnas a 1
Inmediatamente el efecto que vamos a ver en nuestra hoja es que solamente nos va a quedar el margen como líneas guía, pero no así en la página 2 ni en la 3, y en la 4 todavía seguimos viendo dos columnas. Por lo tanto, repetimos cambiar márgenes y columnas, bajar el número a 1 y ya quedó. Vamos a iniciar con la portada y para ello vamos a utilizar esta herramienta de contenedor. La vas a distinguir porque tiene la forma de un rectángulo con una X dentro. Con ella vamos a dirigirnos a esta esquina y vamos a abarcar toda nuestra hoja para que se haga un contenedor. Lo vas a notar por esta forma que tiene aquí en X. Eso es ya nuestro contenedor. Vaya, los contenedores nos van a servir para que situemos ahí dentro las fotografías. El siguiente paso es dirigirnos al menú archivo y vamos a seleccionar la opción colocar. Una vez que hayas seleccionado tu fotografía, te va a aparecer a continuación ocupando todo el espacio del contenedor. En este punto lo recomendable es utilizar siempre fotografías de alta resolución que tengan un tamaño grande para que te puedan servir, porque en el momento en que tú notes que la fotografía es mucho más pequeña de lo que es el tamaño de la hoja, esa fotografía tiene muy poca resolución, se va a ver de muy poca calidad y por lo tanto no te va a servir. Ok, entonces vemos que la fotografía en este caso es excesivamente grande y para estos casos lo que vamos a hacer a continuación es dar clic con el botón derecho del ratón y del menú que te salga a continuación busca la opción encaje. De todas las opciones que vemos aquí, por lo pronto vamos a seleccionar esta que dice llenar marco proporcionalmente. Lo que va a hacer es que según el tamaño de la fotografía va a ocupar todo el espacio de manera proporcional, garantizando que quede centrado. Ahora, un comentario importante cuando estamos utilizando fotografías. Si nosotros a simple vista notamos que se sigue viendo pixeleado pese a que conseguimos la mejor calidad de la fotografía, esto es porque InDesign baja la memoria de todos los elementos gráficos para que puedas trabajar de manera fluida, toda vez que depende de la computadora en la que estés trabajando. De todas maneras, hay una sencilla función en donde vas a poder visualizar cómo se está viendo la fotografía realmente. Para ello nos dirigimos al menú Ver y activamos la primera opción que dice Previsualizar sobre impresión. Si lo notaste, vemos inmediatamente que la calidad de la imagen mejora y todas las imágenes que vayas utilizando en la revista así se van a ver también. Esto a costa de que la memoria de InDesign va a subir considerablemente y si tienes muchas páginas, muchos elementos, probablemente la computadora no lo aguante. Para que podamos seguir viendo la hoja completa en nuestra área de trabajo, podemos regresar al menú Ver y seleccionar la opción Encajar página en ventana. Una vez que ya tenemos dispuesta nuestra fotografía en la hoja, podemos planear cómo se va a quedar el título y los elementos adicionales que vamos a encontrar en los costados. Bien, entonces vamos a crear nuestro título. Para ello vamos a tomar nuestra herramienta de texto y a partir de donde está la esquina del margen vamos a crear un cuadro de texto que abarque más o menos esta zona. Un consejo importante es que cuando vayas a estar agregando elementos textuales, dale prioridad al rostro de la modelo para que no haya nada encima de ella. Hay estilos de revistas en donde no les importa poner el título aquí por encima siempre y cuando sea en el cabello, o también hay quienes lo utilizan con efectos de máscaras el texto por detrás. Sea como sea, vamos a iniciar nuestro título. Para ello nuevamente regresas a la herramienta de texto, haces clic en este espacio del cuadro que ya habías creado y vamos a crear nuestro título. A continuación lo que vas a hacer es señalar ese texto y fíjate bien, en la parte superior de la pantalla siempre vas a estar observando las propiedades de aquel elemento en el que tú estés trabajando. Es decir, si estás trabajando con texto, las propiedades que vas a ver aquí arriba corresponden para texto y si estás trabajando con fotografías, las propiedades que vas a ver aquí arriba van a ser para fotografía. Así con todos los elementos que estés trabajando, siempre vas a poder administrar sus propiedades desde la parte superior de la pantalla. Ok, entonces volviendo al caso del texto, vamos a cambiar el tamaño de la letra. Y fíjate bien, a pesar de que aquí nada más nos pone un valor máximo de 72 puntos, tú tienes la opción de empezarlo a escribir directamente hasta que calcules cuál es el valor máximo de letra. Donde notes que ya desaparece el texto de este cuadro, quiere decir que ya el tamaño es excesivo, entonces vas a bajarlo poco a poco hasta lograr un equilibrio en cuanto al tamaño en relación con el cuadro de texto que tenías aquí.
A continuación lo que vamos a hacer es centrarlo, para ello vamos a este lado. A continuación lo que vamos a hacer es cambiar el tipo de letra y para ello vale la pena que te hagas de una colección bastante amplia de tipografías. Hay muchas opciones gratuitas y posteriormente las puedas utilizar en tus futuros diseños. Una vez que elegiste el tipo de letra apropiado para el título de tu revista, lo que sigue es cambiar el color del texto. Para ello, mientras sigue seleccionada la palabra, en la parte superior vas a observar este icono de letra T. Si damos clic en la flecha, vamos a observar solamente estos colores, pero para que no te sientas limitado por ello, podemos hacer lo siguiente. Damos doble clic a la letra y te va a aparecer esta ventana en donde vas a poder seleccionar un color. Si acaso te presenta esta gama de colores de manera muy limitada, lo que puedes hacer es cambiarte a cualquiera de estas opciones para que te presente diferentes gamas. En este caso, sin mayor complicación, vamos a optar por un color blanco. Lo siguiente que vamos a hacer es poner estos elementos que también aparecen dentro de la portada y son conocidos como balazos. Sí, así tal cual como lo oíste. Los balazos es un pequeño resumen muy concreto de lo que te espera en el interior de la revista y puedes variar también tipografías y colores para hacerlos más interesantes. De nueva cuenta vamos a dirigirnos a nuestras herramientas seleccionando la herramienta de texto y vamos a utilizarla para hacer una caja de texto justo aquí. Recuerda respetar o darle prioridad al rostro de la modelo, por lo tanto el cuadro vamos a ponerlo justo en este nivel. En este ejemplo voy a utilizar títulos ficticios, pero por supuesto los títulos deben de ir acordes a lo que va a tratar la revista. Cuando tienes ya definido el título de tu balazo, no olvides cambiar el tipo de letra, además de cambiar el color. Por cierto, en esta ventana, cuando mantenemos el botón del mouse presionado sobre este gotero y lo arrastramos a cualquier elemento que tengamos por aquí, va a estar copiando cualquier color de los que tengas en la fotografía. Esto vale la pena cuando quieres copiar un tono en particular de lo que tienes en tu revista. Asimismo, puedes hacer algún ajuste adicional bajando o subiendo la tonalidad de ese color copiado y damos OK ya una vez que estás satisfecho con el resultado. Vamos a crear un segundo cuadro de texto que vamos a situar justo aquí debajo y para lo que nos va a servir es para hacer la breve descripción de lo que está hablando el título que ya pusimos ahí. Por supuesto vamos a escoger un buen tipo de letra, además de un color que ayude a hacer legible el texto en relación con la fotografía que tenemos de fondo. Si observaste, en este ejemplo utilizamos dos cuadros de texto diferentes, por lo tanto vamos a seguir con ese mismo ejemplo para los demás balazos. Después de algunos cuadros adicionales, cambiar textos, cambiar tipo de letra y acomodos, ya tenemos armada lo que sería nuestra portada. Como recurso podemos seleccionar cualquiera de estos textos y hacer clic con el botón derecho. En el menú que nos vaya a aparecer a continuación vamos a buscar el apartado de efectos. De aquí vamos a seleccionar la opción sombra paralela. Si te fijas, lo que nos va a generar es una sombra detrás del texto, lo cual va a ayudar a separar la palabra de lo que tenemos aquí en el fondo. En esta ventana, por cierto, vamos a poder ajustar las propiedades de esta sombra. Para ello vamos a cambiar la distancia, bajándolo aquí con las flechas. 1 milímetro se refiere a la separación que va a hacer entre la sombra y la palabra, además de que el tamaño también lo podemos ajustar. Si lo subimos, la sombra va a quedar más difuminada, en cambio vamos a utilizar un valor más bajo para que la sombra se vea mucho más definida. El ángulo también lo podemos cambiar. Y por último, bien importante, la opacidad de la sombra, cómo queremos que se vea justo ahí dentro de nuestra fotografía. Si ya estamos satisfechos con los cambios, vamos a darle OK. Y esto mismo lo vamos a aplicar con los demás. Podemos seleccionar los dos elementos de una vez, dar clic con el botón derecho del ratón y en las opciones de efectos a ambos le vamos a aplicar una sombra paralela. Como dijimos, la distancia la vamos a poner a 1 milímetro para que no esté tan despegada la sombra del texto. Vamos a cambiar también el tamaño y vamos a dejar la opacidad así como está. Damos OK y ya quedó. Ahora no solamente podemos utilizar sombras para los textos, también podemos apoyarnos de otros recursos para hacer énfasis en algunas palabras o en algunos renglones. En este caso podemos utilizar un rectángulo y lo vamos a utilizar para hacer énfasis en el subtítulo que tenemos aquí debajo. Si de inicio te aparece únicamente el puro contorno, mientras sigas teniendo seleccionado el elemento, vamos a dirigirnos a la parte superior de la pantalla. Entre estos dos cuadros, lo que representa este primer cuadro es lo que va a haber dentro del rectángulo y lo que está en el segundo representa lo que hay alrededor del rectángulo. Por lo tanto, si queremos quitar el contorno, vamos a dar clic en la flecha y seleccionamos la opción ninguna. Esto va a hacer que el contorno desaparezca y ahora solamente vamos a cambiar a la primera opción,
para que nos ponga un rectángulo de color. Por supuesto, esto va a hacer que el rectángulo tape el texto que ya teníamos ahí. Entonces, si todavía tenemos seleccionado el gráfico, vamos a dar clic con el botón derecho y del menú que nos aparece a continuación vamos a buscar la opción organizar. De estas dos opciones solamente vas a utilizar la que dice hacia atrás. Esto lo que va a hacer es poner el rectángulo justo detrás de la palabra que ya teníamos aquí. Para complementar, podemos estirar un poco este elemento gráfico y después de algunos ajustes moviendo los elementos con el mouse o moviendo con las flechas del teclado, ya tenemos todos los acomodos como deben de quedar en esta portada. Para considerar la opción de poner el título de la revista por detrás de la modelo, podemos aplicar lo siguiente. Vamos a recurrir a la herramienta de pluma, la seleccionamos y a partir de este momento vamos a dar clic en diferentes puntos para que se vayan creando esos pequeños nodos y a su vez van a unir líneas. Si es la primera vez que utilizas la pluma, te darás cuenta que por cada clic que tú hagas te va generando líneas solamente rectas. En cambio, si lo que queremos es hacer líneas curvas, vas a hacer lo siguiente. De este punto a este punto donde más o menos imaginamos que va a quedar la curva, vas a mantener el botón del mouse presionado en este lugar y lo vas a arrastrar de tal manera que te genere esas dos anclas. Estas anclas, su función es determinar qué tan pronunciada va a quedar la curva y hacia qué sentido lo vas a dejar. Calculamos más o menos la forma que va a quedar ahí en la figura y soltamos el botón del mouse. Para que tú puedas generar la siguiente curva, podemos hacer un siguiente clic y observa cómo nos da este efecto donde la curva aparece en el sentido contrario. Para resolver esto, vamos a dar control Z y vamos a hacer clic nuevamente en este punto donde nos quedamos. A partir de ese momento nota cómo desaparece una de las anclas y esto lo que debe hacer es permitirte que puedas dibujar la siguiente curva donde la necesitas. De este punto vamos a irnos acá arriba, mantenemos nuevamente el botón del mouse presionado, arrastramos y ahí generamos esa curva. No se trata de contornear toda la figura completa, sino lo que vamos a hacer es que a partir de este punto, clic nuevamente para borrar el ancla, vamos a irnos hacia los límites de la hoja aquí arriba, clic de este lado para que me genere una línea recta y bien importante, aquí voy a necesitar hacer clic en el punto donde empecé, que es este. Nota cómo en el icono aparece un pequeño círculo, esta es una indicación de que ahí es donde voy a cerrar el vector. ¿Ok? Entonces de este primer vector nota cómo ya cerramos esta primera parte. Lo que se espera es que este vector me funcione como una máscara para que quede oculto todas las demás letras y solamente alcance a mostrar parte de la M y parte de la O que vemos aquí. Antes de ello vamos a generar el siguiente vector de este lado. Hacemos el mismo procedimiento, dibujamos una curva. Recuerda, para corregir la siguiente curva vamos a hacer clic en el punto donde nos quedamos. Ahí va a desaparecer una de las anclas y de nueva cuenta mantenemos el botón presionado donde queremos que haga la siguiente curva. Lo que debe de quedar claro es que estos vectores solamente van a funcionar como si fueran ventanas en donde se va a asomar apenas una parte de las letras para que nos dé el efecto de que se encuentran por detrás de la foto. El primer paso para lograrlo es seleccionar el texto completo. Nota cómo ya aparece seleccionado el cuadro de texto. Ahora fíjate bien, en lugar de presionar inmediatamente Control V, lo que vas a hacer primero es señalar uno de los vectores. En este caso vamos a empezar con el del lado izquierdo y a continuación nos vamos al menú edición. De las opciones que vienen ahí vamos a seleccionar la que dice pegar dentro. Aparentemente no he hecho nada, pero de todas maneras seguimos adelante. Seleccionamos el vector del lado derecho y repetimos con menú edición, damos pegar dentro. Ahora, para corroborar que esto realmente nos ha funcionado, vamos a seleccionar el texto nuevamente, preferentemente desde aquí, desde el centro, y lo vamos a mover de lugar. Aquí vamos a notar que efectivamente ya está aplicado el efecto en ambos vectores y ya nada más para pulir los detalles, todavía seleccionando el vector, asegúrate de quitarle la línea. Podemos borrar el texto original y de esta manera nos damos cuenta cómo podemos lograr desde InDesign un efecto similar a lo que lograríamos también desde Photoshop.